Muy buenas noches a todos ustedes. Hoy en Selva Oscura dedicaremos el programa completo a profundizar sobre el contenido de la encíclica Spe Salvi de Benedicto XVI. Este documento expone magistralmente la verdadera fisonomía de la esperanza cristiana y su contenido, la vida eterna. Además, Benedicto XVI introduce en su obra un breve apartado dedicado exclusivamente a dialogar con el mundo moderno, con la filosofía y la ciencia, en donde nos advierte cómo en el devenir de la historia el modernismo ha ido transformando el sentido de la esperanza cristiana en elaboradas utopías basadas solo en la técnica y el progreso. Por otro lado, nos explica también que del encuentro con Cristo nace un diálogo de amistad que crea una relación de conocimiento y amor entre Dios y el hombre, una relación que nos llena de esperanza y nos cambia la vida. Nos cambia porque dicha esperanza tiene como contenido la promesa de una vida eterna, pero no una vida eterna totalmente ausente o futurista, sino ya presente en nuestro hoy terrenal de modo real, al menos bajo un aspecto, ya que dicha vida eterna consiste en estar con Dios, y en el presente ya podemos estar con Dios. Por ello, de algún modo, la vida eterna ya ha comenzado. Dado que esto es así, podemos afirmar que la esperanza cristiana no es una espera químicamente pura, sino que su originalidad radica en que de algún modo efectivo ya nos otorga algo de ese contenido esperado, algo de aquella vida eterna prometida. Bien, sobre esto y mucho más hablaremos hoy en compañía de nuestros invitados, pero antes veamos la escena de la reflexión de Sam Gamgee a Frodo, de la película Las Dos Torres, la segunda entrega del Señor de los Anillos, un fragmento que nos introduce en el tema. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Soy yo. Soy Susan. ¿No conoce a Susan? No puedo hacer esto, Sam. Lo sé. Ha sido un error. No deberíamos ni haber llegado hasta aquí. Pero henos aquí. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. Esas de las que no quieres saber el final. Porque ¿cómo van a acabar bien? ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Nuestra es la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo.
Los protagonistas de esas historias se rendirían si quisieran, pero no lo hacen. Siguen adelante. Porque todos luchan por algo. ¿Por qué luchas tú ahora, Sam? Para que el bien reine en este mundo, señor Frodo. Se puede luchar por eso. Creo que ahora ya nos entendemos, Frodo Bolsón. Queridos espectadores, seguimos aquí en el programa Selva Oscura y para la tertulia del día de hoy nos acompañan dos invitados de lujos. Tenemos a Gustavo Sánchez y a Dante Urbina. Muchas gracias por estar aquí y a quien le cedo la palabra para que se presente. Bueno, ¿cómo estás? De todo, buenas noches, Dante, ¿qué tal? Yo me llamo Gustavo Sánchez. Soy del Sodalicio de Vida Cristiana, soy de profesión teólogo, soy doctor en teología, trabajo en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima desde hace ya 32 años. El año 2014 el Papa Francisco me nombró miembro de la Comisión Teológica Internacional. He estado prestando colaboración, trabajo en esta comisión, un encargo muy interesante, muy valioso para mí en lo personal, y bueno, ese es un poco mi oficio, ¿no? Muchas gracias por estar aquí, Gustavo. Dante, ¿qué tal? Bueno, la verdad, un gusto estar en este programa, la verdad es que es una ocasión muy grata. Como ya se dijo, mi nombre es Dante Urbina, de profesión soy economista, tengo un máster en economía asimismo, pero paralelamente he desarrollado bastante lo que es el área de la apologética, esto es la defensa racional de la fe. Desde esa perspectiva he dado múltiples conferencias y concedido varias entrevistas sobre temas relacionados con esto, con la apologética, y tengo publicado unos cuantos libros al respecto. Principalmente el libro Dios existe, el libro que todo creyente deberá y todo ateo temerá leer, de 2016. El libro Dios sí existe, cómo defender racionalmente esta verdad ante ateos, agnósticos e incluso creyentes, de 2017. Asimismo, recientemente he publicado en diciembre de 2018 mi libro ¿Cuál es la religión verdadera?, ¿no? Una demostración racional de en cuál Dios se ha revelado, donde doy toda una defensa de la veracidad del cristianismo, conforme a 1 de Pedro 3:15, de dar razones de nuestra esperanza, y precisamente sobre esperanza vamos a hablar hoy. Muchas gracias, Dante, por estar aquí con nosotros. Y vamos a meternos ya de lleno a una primera reflexión sobre la escena que acabamos de ver. Gustavo, vemos que cuando las cosas se ponen terriblemente mal en la Tierra Media, Frodo parece que se llena de desesperanza y va a usar el anillo, ¿no? El anillo del mal. Parece que pierde la esperanza de que se pueden salvar las cosas y parece que ya no reconoce que haciendo el bien, la misión a la que se le había confiado es suficiente para resolver las cosas. ¿No te parece que en la vida cotidiana también pasamos por una misma experiencia, o al menos de manera similar? Bueno, sí, yo pienso que la escena que hemos visto es reveladora. Es muy interesante porque lo que plantea Tolkien en su obra es una situación de enfrentamiento del mal, un mal que se presenta pues como casi omnipotente, y un bien que se le enfrenta y que aparentemente, desde una perspectiva puramente horizontal, lleva todas las de perder. A mí me parece muy interesante cómo la salvación, entre comillas, ¿no?, de la Tierra Media, de lo que es la realidad amenazada por el mal, encarnado por la figura de Sauron, ¿no? La salvación viene de los que supuestamente son los más débiles, o sea, los pequeñines, los hobbits, ¿no? No son guerreros como Aragorn, como el otro, ¿no?, que son gente pues ducha en el manejo de las armas, sino que son gente físicamente
pequeña, físicamente débil, y desde una cierta perspectiva no se podría pero ni esperar gran cosa de ellos. Y sin embargo, en el desarrollo de la historia, ellos son los que van a salvar, ¿no? A mí me impresiona mucho una escena ya al final de la película casi, ¿no? O de la saga, cuando es coronado el rey, pues el rey, ¿cómo se llama el rey? El Aragorn, ¿no? Y todo el mundo se inclina pues ante el rey, ¿no? Y cuando el rey pasa delante de los 3 hobbits, o los 4, ellos también se quieren inclinar y el rey les dice, ¿no? Ustedes no deben inclinarse jamás ante nadie. Y el rey se arrodilla delante de los hobbits. Y todo el reino, ¿no?, se arrodillan delante de ellos. Esa escena me parece impresionante. ¿Por qué? Porque creo que es una imagen muy gráfica de lo que significa la esperanza. Tener esperanza ahora en este momento donde el mal parece campear pues a sus anchas, donde inunda todo y parece que es un mal invencible, ¿no? Puede llevar a pensar pues que, o sea, hay que ser loco o iluso. Y sin embargo esa esperanza, que a veces se ve pues tan débil, tan frágil, eso es lo que nos va a salvar. Tener esperanza es lo que nos va a salvar. Pero no una esperanza así, pues, vamos a llamar ideal o abstracta, sino una esperanza muy concreta, que es lo que nos ofrece la esperanza cristiana, justamente, ¿no? Y esa esperanza cristiana, o mejor dicho, la esperanza que tiene Sam en que el bien reine sobre la Tierra Media y por la que están luchando Dante, ¿te parece también una especie de, por analogía, ¿no?, es la metáfora de la vida del cristiano? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Qué reflexión te da haber visto esta escena? Sí, en efecto, El Señor de los Anillos es una saga que está permeada por la espiritualidad cristiana en cuanto es un mundo creado por Tolkien y el hombre habla de lo que hay en su corazón, y Tolkien es un autor que es profundamente católico. Entonces, desde esa perspectiva encontramos lo que se mencionaba, ¿no? El tema de que la esperanza no está puesta en las instancias humanas de las armas o el poder, fundamentalmente, sino todo eso es accidental, todo eso es coyuntural frente al asunto fundamental de que hay que destruir el anillo. Y eso está confiado sobre los pequeños, ¿no? Entonces ahí hay un poco la paradoja cristiana de que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y claro, me llama la atención este tema de las palabras de Sam cuando dice que frente a todo ese mal, frente a toda esa dificultad que casi parece una imposibilidad en términos humanos o en términos mundanos, se dice que hay que seguir luchando porque hay algo por lo cual se lucha, por un bien. El punto es que la esperanza cristiana puede ponernos en un contexto de encontrar la oposición del mundo en su conjunto. Esto ya lo decía Jesús en Juan capítulo 16. Le decía a los apóstoles que ellos no son del mundo, pero van a estar en el mundo y que van a tener aflicción allí. O sea, uno va a encontrar oposición del mundo. Para ser capaz de seguir adelante cuando se tiene incluso la oposición del mundo entero, es porque uno tiene muy claro que aquello por lo cual lucha es más grande que todo el mundo. Y eso me hace recordar las palabras, ¿no?, del famoso dictum atribuido a San Atanasio, que decía: si el mundo está contra la verdad, pues yo estoy contra el mundo. Y esas palabras pueden decirse porque Atanasio tiene una esperanza muy profunda en una verdad que entiende que es más grande que el mundo entero. Bien, entonces hoy día vamos a hablar también de la encíclica Spe Salvi, que es el tema que nos ha convocado el día de hoy. Y el tema central de la encíclica es que aborda Benedicto XVI, es el tema de la vida eterna. Entonces, Gustavo, quisiera que empezaras diciéndonos, que nos dieras una primera aproximación a lo que es la vida eterna, porque es el contenido de la esperanza cristiana. Siempre hablamos de la esperanza cristiana como una virtud teologal, etc. Pero, ¿qué es lo que espera el cristiano? ¿Qué es por aquello por lo que vive? Efectivamente, el tema de la esperanza es un tema importante. Creo que hoy en día es una virtud un poquito olvidada. Pienso que la fe usualmente es muy mencionada, la caridad evidentemente, pero la esperanza medio como que es el pariente pobre de las 3 virtudes teologales. Y sin embargo es una virtud central, ¿no? Ahora, el objeto de la esperanza, como bien sabemos, es la vida eterna, ¿no? Y ahí hay una cuestión que es interesante, ¿no? ¿Qué significa esto de la vida eterna? Existimos en este mundo, desplegamos nuestra existencia, nuestra vida, evidentemente con un objetivo o un sentido, ¿no? ¿Para qué vivimos? Esa es la pregunta, ¿no?
Las famosas expresiones estas que la filosofía se plantea. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Nosotros nos encaminamos hacia una realidad definitiva que no supone pues la destrucción de lo que somos, no supone la desaparición de nuestra realidad personal, sino al contrario, una plenitud a la que estamos invitados, una plenitud que nos espera y una plenitud que tiene nombre y rostro. Ese nombre y ese rostro es Dios, ¿no? Y la vida eterna, hacia donde estamos encaminándonos. ¿Qué cosa es? En definitiva, y para decirlo con una frase, es Dios. El Papa Benedicto XVI en la Espe Salvi tiene una descripción maravillosa, me parece, de lo que significa la vida eterna. Me permito leer aquí un pasaje de la encíclica, que es el número, vamos a ver, ¿no? Aquí está, ¿no? El número 12, ¿no? Cuando se pregunta, pues, ¿qué es esto de la vida eterna? Y nos dice lo siguiente. La expresión vida eterna trata de dar nombre a esta desconocida realidad conocida. Es algo que no conocemos, pero que de alguna manera sabemos algo, ¿no? Es por necesidad una expresión insuficiente que crea confusión. Sigue diciendo, podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción en la cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Ya, esa expresión es bellísima. La totalidad nos abraza, nosotros abrazamos la totalidad. Yo diría, la vida eterna es Dios. Dios nos abraza, nosotros abrazamos a Dios. A eso nos encaminamos. Esa es la vida eterna que nosotros en medio de esta vida temporal y terrena tratamos de alcanzar y hacia la que nos dirigimos. San Agustín tuvo una frase maravillosa en su libro clásico Las Confesiones, que era esta de: nos hiciste, Señor, para ti. Hemos sido creados por Dios y nuestro corazón esté inquieto hasta que descanse en ti. Ese descansar en Dios es justamente la vida eterna hacia la que nos enrumbamos. Todo lo que hacemos es para alcanzar la vida eterna. Alcanzar la vida eterna, alcanzar a Dios es ser feliz, encontrar la realización de nuestra existencia. No alcanzarla es el infierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una cosa que creo que sí nos ilumina y nos ayuda a saber hacia dónde nos estamos enrumbando. Dante, esta vida eterna que como explicaba muy bien Gustavo, que es este abrazo de la totalidad nos abraza. Ratzinger en su introducción al cristianismo introduce una expresión llamada inmortalidad dialógica. Él dice que el amor exige eternidad, ¿no? Las personas a las que amamos queremos que no mueran nunca, dice Ratzinger. Bueno, Dios, porque nos ama, no quiere que vivamos para siempre. Esta idea pero en el caso de los hombres, pues podemos amar a alguien, pero no evitar que muera. En el caso de Dios, Él nos ama y por eso su amor nos hace eternos. Y Él sí puede, ¿no? Y Él sí puede. Entonces, esta vida eterna que es el abrazo de Dios, esta vida eterna que consiste en estar con Dios, Jesús diría, en esto consiste la vida eterna, ¿no? En que te conozcan a ti, Padre. Entonces, ¿cómo tú también podrías explicarnos en qué consiste esta vida eterna, que no es ya una continuación histórica de la vida, ¿no? ¿Cómo nos podrías explicar qué cosa es la vida eterna? Bien, voy a partir de la Escritura. Juan 14:6, yo soy, dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él mismo se proclama como la vida, ¿no? Y siendo Jesucristo eterno, Él mismo es la vida eterna, Él es el pan de vida. Entonces, la vida eterna es la unión plena con Jesucristo. De este modo, lo que nosotros tenemos es que a un nivel trascendente, esta unión implica eternidad. Santo Tomás de Aquino, siguiendo al filósofo Boecio, definía la eternidad como la posesión simultánea de la vida interminable. La posesión simultánea y plena de la vida interminable.
Esto es bien importante porque muchas veces las personas que no profundizan sobre la fe o que tienen una visión caricaturizada de la fe, asumen que la vida eterna de la que hablamos los cristianos es como que vamos a estar en el cielo, ahí tocando unas arpas frente a Dios día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y dicen, qué aburrido. Pero precisamente el concepto de eternidad, como bien explica Santo Tomás en la Suma Teológica, no es una omnitemporalidad en el sentido de un tiempo que se suceda indefinida o infinitamente, lo cual de hecho lleva a absurdos lógicos, sino la eternidad es una posesión simultánea de vida plena, es decir, es atemporal, es simultáneo, no hay un paso de tiempo. Entonces es una plenitud absoluta de estar unido a Dios mismo. De hecho, asimismo en la Suma Teológica Santo Tomás habla de la visión beatífica, que explica que es ver la esencia de Dios. Y que con ese contemplar la esencia de Dios, ver la esencia de Dios, estar unido a la esencia de Dios, pues uno es plenamente feliz, ¿no? Ahí se habla pues de lo que es la eterna bienaventuranza. Entonces, ciertamente en esta vida podemos percibir algo de esta maravilla, pero no llegamos a ver la cosa en sí misma, conforme a lo que enseña Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, que en esta vida vemos como a través de un espejo, ¿no?, las cosas difusas. Pero Pablo continúa, llegará el día en que lo conoceré todo, tal como Dios me conoce a mí. Entonces, esa vida eterna, en suma, implica una participación de nosotros en la vida de Dios. Porque Dios por esencia es omnisciente. Pero Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 13 es que nosotros conoceremos todo tal como Dios nos conoce. Entonces, Dios nos conoce de modo perfecto y absoluto. Y si nosotros vamos a conocer todo así, es que estamos participando de la omnisciencia de Dios. En suma, la vida eterna es la participación plena en la vida de Dios, que implica la participación en sus atributos, dada la simplicidad divina, en la felicidad de Dios, en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, en la eternidad de Dios. En suma, felicidad absoluta. O sea, me está diciendo un poco que la vida eterna sería como un instante que se hace eterno. O sea, es el instante y ese instante queda para siempre. No hay un antes, no hay un después, no hay el correr de los días, etc. Sino es un instante que no acaba, ¿no? Es solo un instante y ese instante que no acaba. Pero quisiera, Gustavo, que pudieras profundizar un poco más sobre el tema del conocimiento. De hecho, hemos dicho que Dios crea al hombre por amor, pero luego le plantea un diálogo, porque apela también a su inteligencia. Es un Dios que ama al hombre, que lo crea, que lo ama, pero que luego le invita a un diálogo. Y ese diálogo tiene como finalidad que el hombre conozca a Dios. Y la vida eterna consiste precisamente en eso, en que conozcamos a Dios. Pero ese diálogo empieza ahora. Sí. ¿No? ¿Nos podrías ilustrar un poco más ese tema, por favor? Bueno, para llegar a la meta, evidentemente se necesita primero saber a dónde se va. Saber quién me invita, saber cómo es esa persona que me invita y cómo debo responder. Entonces, evidentemente, la esperanza supone un conocer, ¿no?, hacia dónde voy, quién me está llamando y por qué tengo que ir hacia donde se me llama. Ese conocer es la fe. Entonces hay un elemento ahí. La esperanza presupone la fe. Y la esperanza y la fe presuponen que aquello que yo conozco, que se me revela, vamos a decir, ¿no?, la convicción, la confianza en que yo voy a llegar a la meta que se me está invitando, ¿no? Eso hace que la persona que conoce y que confía ame. Es decir, que se entregue a aquel que lo está llamando, a aquel que le ha dado todo, comenzando por la existencia y lo necesario para alcanzar su felicidad. Y encontramos así que en la vivencia cristiana aparecen pues la fe, la esperanza y el amor. Ahora, la fe y el amor, que en un sentido pues son decisivas y el comienzo y el fin, solamente pueden permanecer en el tiempo gracias a la esperanza. Un famoso poeta francés, Charles Péguy, decía que la esperanza es la niñita de nada, así la llamaba, que lleva de la mano a sus dos hermanas mayores, la fe y la caridad, o la fe y el amor, por los caminos pues a veces accidentados de la existencia y del tiempo. Entonces yo pienso que allí
efectivamente, hay un conocimiento y debemos crecer en ese conocimiento, debemos crecer en nuestra vida de fe, ¿no? Sabiendo que la fe no es lo definitivo. Lo definitivo es lo que ha dicho Dante, el llegar hasta Dios y contemplarlo cara a cara, donde conoceré como soy conocido, y no como ahora a través de una mediación, ¿no? Que es justamente la fe. Y la caridad, desde ahora ya la vivimos. Hoy en día se puede vivir la caridad, no por el esfuerzo que podamos hacer para vivirla, sino porque Dios nos la regala como un don. Entonces, la virtud teologal de la caridad es un don que el Señor nos ha dado y que nos permite amar. Vamos a poner una figura. De repente no, con seguridad, no con la misma cantidad con la que Dios ama, pero sí con la misma calidad con la que Dios ama. Aunque sea un poquito, pero ahí está. Entonces, ese es un elemento que pienso que vale la pena resaltar, ¿no? Las tres virtudes teologales hoy en día están juntas. No se puede vivir la esperanza si no se vive al mismo tiempo el amor y la fe. Pero lo definitivo será la caridad. Por cuando ya lleguemos a la meta, ya no va a esperanza. La esperanza se habrá realizado. Ni tampoco fe, porque lo que veíamos en mediación ahora lo veremos directamente. Entonces, hay un elemento que creo que vale la pena, ¿no? Y por lo mismo la esperanza se irá alimentando también con una vida de fe intensa, evidentemente, y con una vida de caridad también intensa, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso. Gustavo mencionó la palabra fe como digamos que el sustrato de la esperanza. Dijiste que la fe presupone la esperanza. De hecho, Ratzinger lo dice cuando afirma que la fe es la hipóstasis de lo que se espera. La prueba, no dice convicción, porque la convicción puede ser subjetiva y la prueba es algo más objetivo. Dice, la fe es la hipóstasis, o sea, la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Y la esperanza cristiana, Dante, nos da pruebas. O sea, no es una espera químicamente pura, no es una espera vacía, sino que mientras esperamos, ya nos otorga, ya se nos es otorgada estas realidades esperadas como la vida eterna. ¿Cómo podemos explicar esto a los que nos escuchan, a los que nos ven? ¿Cómo podemos tener esa prueba de lo que se está esperando para que nuestra espera sea realmente válida, ¿no? Bueno, claramente, como decía al comienzo, el apóstol Pedro en su primera carta, 3:15, nos dice que debemos estar listos para dar razón de nuestra esperanza. Si se dice así en la Escritura, es porque tenemos elementos para precisamente justificar por qué es razonable esperar lo que esperamos, ¿no? Desde esa perspectiva nos encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento que Dios ya da garantías de por qué es que hay que confiar en Él como el único Dios verdadero. Cuando saca a los judíos de Egipto, a los hebreos, ¿no? Realiza milagros, ¿no? Realiza milagros ciertamente. Asimismo, a lo largo de la historia de salvación vemos continuas intervenciones de Dios mostrando que Él está ahí presente. Pero obviamente lo que es el punto máximo es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, el punto clave de la esperanza es la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque si Dios mismo ha tomado carne por amor a nosotros, entonces, pues, ¿qué mayor confianza podemos tener que en eso? ¿No? Pero el punto es qué garantía hay de ello. Bueno, si podemos establecer históricamente que existió alguien llamado Jesucristo que realizó un ministerio de 3 años, ¿no? Que dentro de esto implicó el proclamarse a sí mismo como Dios, el proclamarse a sí mismo como divino, y que, ganándose problemas por eso, siendo condenado a muerte, en virtud de eso, en última instancia, queda en el sepulcro. Si lo que encontramos es que queda en el sepulcro, entonces la esperanza cristiana es vacía. Por eso Pablo no tenía problemas en decirlo. Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Pero para que Pablo diga eso, él viviendo en el propio siglo I, en el contexto histórico en que estaban vivas muchas de las personas que estuvieron durante la crucifixión de Jesús y los hechos en torno a eso, si Pablo se atreve a decir si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, es porque él tiene clara garantía de que Jesucristo sí ha resucitado. Entonces encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, que Pablo hace referencia a que varios han visto a Jesús resucitado. Dice que lo vio Pedro, los 12, y que incluso 500 personas lo vieron.
En el lenguaje bíblico, el número 5 hace referencia a cantidad indeterminada. Cuando se dice 500, es una forma de decir que lo vieron muchos, o sea que hasta se pueden contar en unos cuantos cientos la cantidad de personas que lo vio. Y Pablo está tan seguro que dice, e incluso varios de ellos aún viven. Entonces Pablo tiene una esperanza profunda en que Jesucristo resucitó, pero porque él no lo vio corporalmente en el momento histórico, pero Jesucristo se le revela a sí mismo, ¿no? Y cuando Jesucristo se le revela espiritualmente resucitado y Pablo cambia, Pablo no se queda ahí, sino que de acuerdo a Gálatas capítulo 2, Pablo va y quiere averiguar con detalle los hechos históricos concernientes a la resurrección de Jesús, va y habla con los apóstoles. Y el término que se utiliza en la escritura es la palabra griega historeo, para hablar de la investigación que hizo Pablo. Entonces Pablo no tuvo problemas en ver de analizar la garantía histórica de la resurrección de Cristo, y él estuvo muy convencido. Desde esa perspectiva, por supuesto esto ya lo desarrollo con más detalle en mi libro, en mi trabajo apologético, uno puede, con base en un análisis histórico, si es que no tiene prejuicios metodológicos de automáticamente descartar lo divino, pues llegar a la conclusión razonable de que efectivamente Jesucristo ha resucitado. Y esa es base suficiente para la esperanza. Ahora, pero la esperanza consiste en estar con Dios. Y entonces en el presente ya estamos con Dios. Por eso que nuestra esperanza no es una esperanza vacía, sino es una esperanza que ya me da algo ahora. ¿Qué es lo que ahora ya me da de las realidades divinas? Y por lo tanto nuestra esperanza sería una esperanza también razonable. Lo que la esperanza nos da es la confianza en que todo lo que Dios nos ha dicho a través de Jesucristo no solamente es verdadero, sino que se va a realizar. Ya Dante ha hecho una muy buena exposición de lo que significan esas verdades. Primero, de que estamos salvados. De que, siguiendo lo que hemos visto en la película, no es el mal el que va a triunfar, sino va a triunfar el bien. Y por lo tanto, que vale la pena luchar por el bien. De eso tenemos la confianza en que eso es cierto. La certeza, podríamos decir. Porque Jesús lo ha realizado con su muerte y resurrección. Segundo, sabemos que si nos mantenemos unidos a Dios, si acogemos su gracia y cooperamos intensamente con ella, podemos llegar a la meta que el Señor nos promete, ¿no? Y no es solamente una convicción subjetiva, sino es una, vamos a llamar así, promesa objetiva, ¿no? Que depende en su realización de que sigamos lo que Dios nos pide, ¿no? Cuarto y último, sabemos también que vamos a resucitar y vamos a vivir unidos a Cristo si es que nos unimos a Él y mantenemos pues la vida que Él nos ha ofrecido, ¿no? Y mira tú que la confianza en que eso se va a realizar no depende de nosotros, porque hemos mencionado que tanto la fe como la esperanza y la caridad son virtudes teologales. Quiere decir que no salen de nosotros, vienen de arriba, vienen de Dios. Entonces, la convicción, la certeza de que eso va a ocurrir, no la da uno mismo, no me la doy yo a partir de todo el esfuerzo que hago, ¿no? Sino la da Dios directamente. Pienso yo que tenemos un elemento más que nos ayuda efectivamente a hacer realidad esa esperanza y a no dudar de que lo que nos han prometido se va a realizar, y que es el Espíritu Santo. Pablo también menciona, y la cita es Romanos 5:5, que la esperanza no falla. Y mira tú que esa palabrita creo que para todos nosotros cristianos debería ser como una especie de mantra, que deberíamos repetirnos continua y constantemente. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, Jesucristo nos ha salvado, ha muerto por nosotros, nos ha reconciliado, su sangre ha limpiado nuestros pecados y nos ofrece la posibilidad de una vida nueva. Y eso que Jesús ha hecho por nosotros y que ocurrió en el año, imagínate, pues 30 después de Cristo, qué sé yo, eso se hace realidad aquí y ahora, hoy día, en mi propia vida, gracias al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actualiza de manera maravillosa esa cuestión para que lo que hizo Cristo sea realidad en este momento y alcance la meta que Cristo quiso. Por eso, me parece que Pablo dice, la esperanza no falla, porque el amor de Dios es realidad en nuestros corazones por el Espíritu Santo.
Pienso que deberíamos tener una actitud un poco más cercana hacia el Espíritu Santo también, ¿no? Porque Él es el, vamos a llamar así, el que actualiza y fortalece nuestra esperanza. Y en ese sentido, es una cosa buena y valiosa, ¿no? De hecho, hablando de que este concepto de que la esperanza no falla, Dante, Ratzinger dice, la esperanza cristiana es fiable. Y uno se pregunta, ¿cómo me puedo fiar de esta esperanza? La respuesta es porque ya te da algo de esa realidad esperada. Y esa sería la prueba de que lo que esperamos es cierto, ¿no? Porque mientras esperas ya te lo otorgo. Y eso que te otorgo es de lo que te sirve como para que te fíes que lo que está por venir es cierto. Y a esto, bueno, no he encontrado todavía la cita exacta en la que Ratzinger habla sobre este término de realismo escatológico, es decir, como que las realidades esperadas ya están presentes ahora. Por ejemplo, ¿podríamos explicarnos un poco antes el tema por ejemplo, si la vida eterna consiste en estar con Dios, en el presente ya estamos con Dios, por ejemplo, en la Eucaristía? Entonces, y esto hace fiable, pues, que lo que esperamos ya lo tenemos ahora, ¿no? En efecto, o sea, independientemente de los argumentos históricos, filosóficos, la experiencia de Dios ya nos da una base fiable a nivel personal, subjetivo, para perseverar en esta esperanza, ¿no? Precisamente mi metodología apologética yo distingo esas cuestiones, es decir, a nivel intersubjetivo, en términos de convencer a otro de las razones de nuestra esperanza, uno requiere argumentos externos, argumentos que puedan ser también percibidos por la otra parte, la razón, la historia o la escritura, si estamos con alguien que acepta la escritura como fuente. Pero en términos personales de uno mismo, pues la evidencia clara de la vida de Dios que ya comparte uno en cierta medida, pues es eso, ya es evidencia. Ya es evidencia. Realidad. En efecto. Y Jesucristo ya lo decía, ¿no? El reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Jesucristo habla del reino de Dios como algo que ha de venir, pero al mismo tiempo hay un pasaje en que dice el reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces hay esa dimensión. Y ciertamente, como decías, en la Eucaristía tenemos parte de la vida eterna. De hecho, al sacramento de la Eucaristía también se le conoce como viático, en el sentido de que es una vía que nos dirige hacia lo celestial, pero también nos da desde ya una realidad, porque Jesucristo está ahí presente en su cuerpo, alma y divinidad. Y si lo que estamos diciendo es que la vida eterna es estar en unión con Dios, pues claramente en la Eucaristía tenemos eso, pues, en un grado maravilloso, ¿no? Y real, porque es presencia real. Presencia real. Esta vida eterna, Gustavo, que nosotros esperamos y que ya desde el presente podemos también, saborearla, vivirla, lamentablemente en la historia han surgido intentos de reemplazarla, ¿no? Han habido en el pensamiento moderno, desde el mismo Papa Benedicto lo dice en su encíclica, que cuando surge esto de la revolución científica, se quiere crear, el hombre tiene la pretensión de reemplazar esa vida eterna por una vida terrenal, una vida que digamos que su motivación puede ser buena, o sea, apelar también a la razón para comprender las realidades humanas, pero luego poniendo solamente su esperanza en lo que el hombre puede hacer y así construir una sociedad, una nueva torre de Babel construida solamente por el hombre, el reino del hombre. Entonces, ¿qué reflexión ves tú cuando Ratzinger habla de que se han falseado estas vidas eternas y han sido reemplazadas por utopías negativas? Bueno, Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su encíclica Spe Salvi, tiene un elemento que me parece muy interesante y muy valioso desde el punto de vista, vamos a llamar así, intelectual, ¿no? Establece ahí un diálogo, una confrontación entre la esperanza cristiana y las esperanzas humanas, ¿no? Nota tú la formulación: esperanza cristiana y esperanzas humanas. Una es singular, las otras son plural. Y efectivamente, él se pone a analizar de dónde han surgido esas esperanzas humanas, ¿no? La esperanza que, por ejemplo, puede brindar la ciencia como la solución a todos los problemas futuros
la esperanza que brota pues de una visión puramente antropológica, humanista, lo de la Revolución Francesa, y la esperanza que surge pues de la transformación violenta, social, etcétera, que es el marxismo, ¿no? Pienso yo que el gran mérito del Papa Benedicto XVI al analizar estas esperanzas humanas y confrontarlas con la esperanza cristiana es el de haber señalado con mucha claridad que las esperanzas humanas han querido reemplazar lo que ofrece la esperanza cristiana. La esperanza cristiana nos ofrece a Dios, ¿no? Nos pone a Dios como el que nos da la confianza de que todo lo que nosotros aguardamos con expectativa se va a realizar. El hombre ha querido hacer ese papel, ¿no? El hombre ha querido darse a sí mismo la seguridad, la certeza de que va a haber un mundo perfecto, un mundo futuro mucho mejor que el actual, etcétera, etcétera, y que el hombre mismo es capaz de alcanzarlo con sus propias fuerzas. Es decir, el hombre ha querido ocupar el papel de Dios. Y como bien sabemos, eso de ahí es la esencia del pecado. El pecado es cuando el hombre rechaza a Dios y quiere ponerse en su lugar. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de estas expectativas humanas? Yo creo que la historia misma ha demostrado que estas esperanzas humanas han llevado a situaciones ideologizadas cuyo resultado ha sido prácticamente la opresión casi absoluta del ser humano. Pensemos pues en las atrocidades que surgieron de la Revolución Francesa, pensemos en la atrocidad que ha surgido de los regímenes marxistas desde el año 17 hasta prácticamente ahora, ¿no? Y pensemos también todas las aberraciones a los que lleva justamente esta ideología cientificista que toma al hombre pues como un objeto de ensayo, de experimentación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando eliminamos a Dios del horizonte, ¿no? Y el hombre se pone en su lugar, lo que adviene no es el reino, lo que adviene es el infierno. Y es una cosa perverso, como diría claro, Kant, y es una cosa muy interesante que el Papa dice, ¿no? El reino que el hombre persigue con las propias fuerzas no trae como resultado el reino de Dios prometido en la Escritura, trae el infierno, que es justamente todo lo contrario. Y esto lleva a una conclusión interesante. El Papa, como ustedes recordarán en la encíclica, juega con la frase esta de Efesios 2:12, ¿no? Que no seamos, dice Pablo a los cristianos, o a los cristianos de Éfeso, no sean como los paganos que viven sin esperanza, o sea, que viven sin Dios. Aunque tenía muchos dioses, claro, estaban sin pero en Dios. el fondo, estaban sin Dios. El mundo de hoy, a través de estas ideologías, de estas esperanzas humanas, vive sin Dios. ¿Cuál es el resultado de eso? El infierno, ¿no? Y yo pienso que algo del infierno se ve pues en todas estas situaciones tan negativas, tan cargadas, que hoy en día somos testigos y vemos, basta ver el noticiero, la televisión para darnos cuenta. Y ante eso viene también un poco lo que hemos visto en la película esta del Señor de los Anillos, ¿no? La escena que hemos visto, ¿no? El mal parece campear, el mal parece que es inmenso, como que aplasta, pues, entonces, ¿qué esperanza podemos tener ante tanto mal? Y ahí viene la cuestión, ¿no? Vale la pena luchar por el bien. Porque mira tú, que aunque parezca el bien ahora una cosa pequeñita y todo, y el más débil, indefensa ante tanto mal que hay en el mundo, sin embargo, ese bien ya triunfó. Cristo ya triunfó, ¿no? Entonces, sí, obviamente nuestra esperanza está bien consolidada y bien cimentada. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Y la pregunta es, ¿creemos eso de verdad? Entonces, yo creo que podemos decir, sí, creo. ¿Por qué? Porque tengo fe y por lo mismo porque tengo esperanza, ¿no? Me has hecho recordar una frase, justo hablábamos antes de empezar el programa sobre este libro entrevista, informes sobre la fe que hace el periodista Vittorio Messori en ese tiempo Cardenal Ratzinger. Y hay una pregunta que le dice si él se consideraba optimista, ¿no? o pesimista. Algo parecido también a Bernard Chesterton habló en Ortodoxia, ¿no? Sí. Pero Ratzinger da una respuesta muy interesante. Él dice, el cristiano tiene que ser siempre optimista porque sabe que a pesar de dificultades, al fin y al cabo, la historia ya ha sido salvada, ¿no? Sí. Dante, ¿cuáles serían esas consecuencias a las que Gustavo hace referencia? Digamos, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas de crear de estas esperanzas humanas, ¿no? Tú has trabajado mucho estas cosas, de hecho, desde el punto de vista económico, has lecturas tremendamente magistrales. ¿A cuáles serían las consecuencias de crear un mundo sin Dios? Uy, ay, ay. Con eso me va a faltar tiempo, pero voy a procurar resumir. A ver.
Cardenal Henry de Lubac, en su libro El drama del humanismo ateo, decía: no es verdad que el hombre no pueda construir el mundo sin Dios. Ciertamente el hombre puede construir el mundo sin Dios, pero si lo hace, no hay más opción a que lo construya en contra del mismo hombre. O sea, el humanismo ateo, el humanismo sin Dios, es antihumano, es inhumano. Entonces todas estas esperanzas, todas estas torres de Babel, de sistemas que pretenden poner un paraíso en la tierra sin Dios, van a poner un infierno. El paraíso, por definición, tiene que estar con Dios. Entonces, si quieres un paraíso sin Dios, el estado de cosas sin Dios, por definición, a su vez, es el infierno. Entonces, terminamos trasladando un infierno a la tierra. Rápidamente, algunos ejemplos. Bueno, el más resaltante es toda la prédica marxista, que habla pues de un paraíso en la tierra. En específico, Marx, en la crítica del programa de Godard de 1875, pues hablaba de un sistema económico perfecto, el sistema comunista, en donde se daba la consigna de cada quien según sus capacidades y a cada quien según sus necesidades. Entonces, una justicia económica muy bonita. Asimismo, los problemas de egoísmo que teníamos, se decía que eran cuestiones coyunturales de la naturaleza humana debido a la forma en que había sido moldeado por los sistemas donde primaba la propiedad privada como el capitalismo. Pero una vez que acabemos con la propiedad privada, pues la naturaleza humana iría modificándose a ser más solidaria y todo eso. Entonces, es como que el marxismo es una promesa en el cual se plantea un paraíso en la tierra, el comunismo. Pues bien, el teórico marxista Leszek Kolakowski tenía una frase muy interesante a este respecto. Él decía, en su época decía, ¿no?, en el siglo XX, hace 20 años éramos felices porque sabíamos lo que teníamos que hacer. Realizábamos una revolución violenta, tomábamos los medios de producción, no expropiábamos a los expropiadores y problema solucionado. Pues bien, hicimos la revolución, expropiamos a los expropiadores y hemos instaurado uno de los sistemas totalitarios más opresivos de la historia. Entonces él mismo reconocía el gran fracaso de todo el planteamiento marxista. De otro lado tenemos el cientificismo. Cuando la ciencia moderna comienza a avanzar a grandes pasos, pues se dice, bueno, entonces la ciencia va a comenzar a resolver los asuntos de la humanidad. Se pensaba, por ejemplo, en los avances en la medicina. Bueno, en gran parte se ve que comienzan a surgir nuevas enfermedades y está la hipótesis de que muchas de ellas pueden estar relacionadas con el tipo incluso de alimentación con elementos químicos o sintéticos que podamos estar teniendo, los cuales serían producto de la ciencia. Entonces se crean soluciones, pero al mismo tiempo se generan nuevos problemas, ¿no? De otro lado, la ciencia nos da instrumentos que nos simplifican la vida, el celular nos simplifica la vida. Pero si uno se pone a reflexionar, ya en cierto modo simplifica la vida, pero no, desde otras dimensiones no nos complica también la vida, o sea, nos hacen nuestras vidas cada vez más complicadas con más y más aparatos que a su vez se dice que nos simplificarían la vida. De otro lado, tenemos que la posibilidad y realidad en su época de la bomba atómica es un producto de los avances de la ciencia, es decir, el hombre también crece en su capacidad de destruir. Einstein decía que nuestro avance tecnológico había superado a nuestro avance humano, ¿no? Desde esa perspectiva, si la tecnología militar, por ejemplo, avanza mucho más que nuestra capacidad moral, pues tenemos un esquema muy peligroso. Sobre esto, de hecho, reflexionó el filósofo francés Michel Lacroix en su libro El humanicidio. Entonces acá tenemos unos peligros y bueno, para cerrar, se podrían plantear muchas esperanzas. A ver, dos brevemente, el tema del capitalismo liberal. Entonces se plantea, comienza a haber una dinámica económica, los países comienzan a crecer, con la revolución industrial se ve que comienza a haber mayores salarios, prosperidad, etc. Entonces el capitalismo de libre mercado va a resolver nuestros problemas. Lo que encontramos es que hoy en día, pues, en un mundo donde se tira muchísimo alimento a la basura, hay gente que muere de hambre. Entonces, como ha demostrado el Premio Nobel de Economía de 1998 Amartya Sen, tenemos suficiente producción de alimento como para satisfacer las necesidades de todos, pero se distribuye de un modo tal que hay gente que muere de hambre. Asimismo, tenemos pues el asunto de las crecientes desigualdades e incluso en los países que han alcanzado una prosperidad capitalista se encuentra un consumismo donde hay una pérdida de sentido de la vida, donde la subjetividad de la gente está manipulada por los medios de comunicación y donde también se dan problemas de salud graves como por ejemplo la obesidad en los Estados Unidos. Entonces ese paraíso capitalista no parece tan bonito.
Finalmente, para cerrar, la proclama posmoderna, decir, bueno, ya murieron todos los metarrelatos de la modernidad, no hay absolutos, todo es relativo, disfrutemos de la vida como podamos. Bueno, ese metarrelato posmoderno es eso, o sea, ese rechazo de todos los metarrelatos es un metarrelato también, porque busca explicar todo diciendo que todo es relativo, eso es una proclama absoluta. Pues bien, ¿qué es lo que tenemos? Que en países altamente posmodernizados, si se puede utilizar el término, como los países nórdicos en lo que es su cultura, encontramos que tienen prosperidad económica, estabilidad política, aunque eso se está poniendo en cuestión últimamente con el tema de las inmigraciones y todo eso. Pero lo que ya se venía viendo desde antes es que hay una muy alta tasa de suicidio de jóvenes. El punto es que si la política es estable, tienen trabajo, hay prosperidad económica, derechos sociales, todo ok, ¿por qué se suicidan? Bueno, porque hay una falta de sentido. Entonces, todas estas esperanzas humanas, e incluso la proclama alegre y cínica de la posmodernidad de, bueno, ya no hay esperanza, vamos a divertirnos, todos han terminado en fracaso. Interesante. Y esto que dice es interesante de los países nórdicos. O sea, un elemento que también es de destacar ahí es que viven sin Dios. Por lo tanto, siguiendo la enseñanza del Papa Benedicto XVI en Spe Salvi, viven sin esperanza. Y como no tienen esperanza, bueno, se suicidan, ¿no? Uno, ¿por qué se suicida? Porque no tiene esperanza. Así de sencillo, ¿no? No tiene esperanza de que la cosa cambie, mejore o venga algo bueno. Entonces, esa alta tasa de suicidios que se da, bueno, en Japón también hay una altísima tasa de suicidios, es porque son gente que evidentemente puede alcanzar un nivel económico, político, etcétera, muy alto, pero la gente en particular, cada persona de las que están ahí, ¿no? Quizás pues no encuentran un sentido, no tienen esperanza y por lo tanto les falta lo esencial, ¿no? ¿Y a qué se debe esa falta de esperanza? Que no tienen a Dios. Yo estoy seguro que en los países nórdicos, en muchos países de Europa, lamentablemente pues así se ha llegado a una situación tal de ateísmo, de indiferencia religiosa, que bueno, no tienen pues así un sentido para sus vidas, un futuro positivo que avisorar, entonces dicen, estoy sobrando aquí, ¿no? Eso es interesante, la esperanza no es una cosa, pues vamos a llamar así, accesoria, ¿no? Es una especie de... Es un mero optimismo. No es un mero optimismo, una cosa pues de lujo en una sociedad que de repente tiene todo. No, la esperanza es esencial. Así como el hombre sin comida se muere, así ya estamos viendo, sin esperanza se muere o se mata, ¿no? Y eso creo que es una cosa muy, muy importante para que nosotros, que pensamos que el Señor nos invita pues a realizar una tarea de evangelización y de apostolado, seamos testigos no solamente de la fe y sepamos llevar fe a otras personas, sepamos llevar también esperanza, ¿no? Sepamos también llevar esa esperanza a otros que de repente cuánto la necesitan, ¿no? Seamos testigos de la esperanza. De hecho, la encíclica termina un poco así, ¿no? En la vida, bueno, nos habla acerca de que durante mucho tiempo los hombres se guiaban de las estrellas para llegar a su destino, para navegar, etcétera, ¿no? Y que, de modo que usa la metáfora de la estrella como guía, ¿no? Como guía y por antonomasia la estrella de la esperanza es Cristo, dice, pero también necesitamos de pequeñas estrellas, habla de María como estrella de la esperanza y también habla de otras personas, ¿no? Como dices tú, de pequeñas estrellas que nos puedan ayudar, que nos puedan conducir hacia la vida eterna, hacia esa vida esperada que ya podemos desde ahora gozar. Para ir terminando, porque el tiempo es cruel y se ha ido rápido, vamos a un par de reflexiones finales porque también ya la historia, como dice antes, nos ha confirmado que las esperanzas humanas, que también desarrollas un poco en tu libro sobre Benedicto XVI, estas esperanzas humanas siempre terminan en un fracaso. Pero San Pablo habla de recapitular luego todas las cosas en Cristo. Y vemos también que en la historia de la Iglesia ha habido también intentos de traer esa vida eterna también aquí al presente, ¿no? Y a mi juicio personal, reducir esa vida de Dios simplemente a una satisfacción terrena, ¿no? Como una vuelta al pasado, o no sé cómo explicarlo, pero creo que podríamos también, la doctrina social de la Iglesia nos enseña de que las virtudes de la fe pueden ser vividas y comunicadas en la vida social. De hecho, nosotros cuando vamos a la Lumen Gentium y vemos el numeral, famoso numeral 33, me parece 32, 33, cuando habla sobre la índole secular, de que es la misión de nosotros los laicos santificar las realidades terrenas,
que me parece que es lo correcto, ¿no? Santificar la vida terrena, no convertir el reino de los cielos en un reino mundano, ¿no? Sino de santificar las realidades con nuestra vida, ¿no? Con nuestra vida de fe. Entonces, ¿qué opinión le merece a usted? Empezamos con Dante y luego terminamos con Gustavo. ¿Cómo percibes tú esto, Dante, de algunos intentos de algunas personas de querer transformar el reino de los cielos en un reino terrenal de Cristo? Bueno, si uno quiere seguir a Cristo, no puede estar en esa perspectiva de pensar que se puede establecer de modo pleno un orden temporal que cubra todas las condiciones de lo eterno o del reino de Dios, ¿no? Jesucristo mismo lo que ha establecido es que Él va a venir, por eso hay una segunda venida, a instaurar ese reino. Por supuesto, es responsabilidad absoluta de cada uno de nosotros los cristianos el luchar día a día para instaurar eso en todas las dimensiones de la vida social. Pero eso no implica la esperanza de pensar que se va a instaurar un orden temporal en algún momento aquí y que ese orden temporal va a ir funcionando y eventualmente va a venir Cristo, ¿no? Gracias a nosotros, claro que en efecto. Lo que hacemos es hacer que venga ya pronto, ¿no? Con nuestras acciones es hacer que se anticipe su llegada, ¿no? O sea, ven Señor, no tardes, creo que es la expresión antiquísima de la iglesia, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, Gustavo? Y con eso ya vamos terminando también el programa, que se nos ha acabado el tiempo. Sí, bueno, en la historia han habido efectivamente muchas concreciones de esta idea, ¿no? De tratar de instaurar un reino de Dios aquí en la tierra. Pensemos que desde la época de Constantino, ¿no?, ya había un poco la idea, ¿no? Y algunos entusiastas del emperador Constantino decían, era el que estaba poniendo el reino de Dios aquí en este mundo. Usualmente esos intentos están muy vinculados a la política. Y hay que decir que el reino de Dios, así como lo presenta el Señor, es una realidad trascendente, que tiene su vinculación con la historia, con lo que vivimos, pero que no se identifica ni con la historia, ni con lo que vivimos, ni tampoco con lo que hacemos. Tenemos Constantino, tenemos los imperios medievales que también tenían esa pretensión, ¿no? A veces se ha pensado pues que la sociedad de cristiandad de las épocas pues, medievales y del primer renacimiento eran un poco también esta idea, pero evidentemente pues la historia ha demostrado que no tiene nada que hacer. Yo lo que pienso es que de una cosa buena y además necesaria se ha llegado a un extremo, que es negativo y malo, ¿no? ¿Cuál es esa cosa buena? Que efectivamente pues, lo cristiano tiene que tener una presencia en el mundo, como realidad personal, y esa realidad personal son los santos. Los santos son la presencia maravillosa de lo cristiano en el mundo, como realidad cultural también. La cultura tiene que estar impregnada de los valores evangélicos. Tan es así que la iglesia hoy en día habla de evangelizar la cultura. Lo malo es pensar que se puede plasmar lo que es el reino de Dios de manera total a partir del esfuerzo nuestro. Y no olvidemos que el reino de Dios viene porque es un don de Dios. Y porque Jesús, como ya dijo Dante, lo va a hacer presente aquí en el mundo en su segunda venida. Entonces, fluctuando entre estas dos perspectivas, la enseñanza social de la iglesia es justamente la manera como desde la revelación se quiere hacer presente lo cristiano, los valores que surgen del evangelio en las realidades sociales, con la convicción de que el progreso temporal, el cambio social, político, etcétera, etcétera, no es el reino de Dios. Exacto. Enseñanza de Gaudium et Spes número 38. No hay que identificar progreso temporal o político con el reino de Dios. Desde otra perspectiva, eso fue lo que quisieron hacer pues estas esperanzas humanas que hemos hablado. El marxismo quiso hacer eso. Quiso establecer un reino de Dios, entre comillas, aquí en el mundo, el paraíso comunista famoso. Y fue un fracaso, fue el infierno. Y dígase lo mismo otros modelos. Entonces, hay que saber respetar pues lo que es la instancia de Dios y nuestros pobres esfuerzos. Sí podemos con nuestro buen obrar, con nuestro trabajo en lo social, de repente también en lo político, etcétera, ir preparando, ¿no es cierto?, la venida del reino. Pero preparar la venida del reino no es establecer el reino. Son dos cosas muy distintas, ¿no? Parece que ha quedado muy claro con la última
Reflexión de Gustavo. Bueno, tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer a nuestros invitados. Muchas gracias, Dante, muchas gracias, Gustavo. Y también a nuestros espectadores que nos siguen siempre a través de las redes. Y bueno, no me queda más que decir que nos vemos de nuevo en marzo, como siempre, a las 8 de la noche y en vivo por Catholic Go. Y ya saben, lo bueno se comparte.